¿no? yo te quiero dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá en el flyer que tú tienes, dice que la Iglesia Católica es fundada por Cristo y que los testigos, mormones, universitarios son sectas. Sí. ¿Ya? Sí, entonces, por ejemplo, yo soy miembro de una de estas iglesias a la que tú estás refiriendo, a la que Ujú. llaman mormones, por ejemplo. Pero si te sorprendería, no sé si tú has estudiado un poquito acerca de la doctrina de los mormones, no acerca de las publicaciones amarillistas respecto a cosas para tratar de destruir lo que es una institución, sino desde el punto de vista doctrinal. Y en serio que nosotros tenemos más coincidencia con los principios de la doctrina católica que evangélica. Mira, yo he sido católico, he sido evangélico también, y las conozco en ciertas cosas, entonces se parece mucho a la católica. Pero nosotros Desde obviamente tenemos... que se predica el politeísmo ya se separa abismalmente con la eh, doctrina católica. Yo no sé pero si tú dices, no sé si escuchaste lo que leía respecto a la página oficial de la iglesia de los mormones en la Trinidad, que dice que el Padre y el Hijo tienen cuerpos de carne y hueso sí, tangibles. O sea, Y que son eso tres seres distintos. lo puedes demostrar con la historia y con la Biblia, lo puedes mostrar. mira, primero, ya el Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Punto uno. Dos, Jesucristo tiene un cuerpo glorificado. Él no es un espíritu, ¿sí o no? Todos coincidimos que Jesús resucitó con su cuerpo físico. Y con cuerpo físico fue el Padre. Y la plenitud que recibe el Cristo, ¿ya? Al tener su cuerpo físico glorificado, y la que nos promete a nosotros para ser resucitados, a nosotros nos promete con qué cuerpo vamos a ir a Dios. Dice que vamos a ir espiritualmente o dice que vamos a resucitar físicamente. Dice que vamos a resucitar físicamente. O sea, también vamos a ser cubiertos por la gloria de Dios, para Él. Ok, Acá la pregunta es, estás no, no, intuyendo que no, a no, partir no. de que Jesús, Escucha, escúchame. Ya, yo te voy pero diciendo la es parte que te de estás tercera alargando línea de lo que la Biblia en está la explicando. respuesta. Es que tú quieres resumir todo eso en un versículo que diga que el Padre tiene un cuerpo. Ahora, es lógico, por segundo punto, es lógico, ¿no? O Ujú. tratar de discernir, o tratar de entender que si Cristo se glorifica como su cuerpo y nosotros también, nuestro cuerpo, ¿por qué el Padre, que es el mayor de todos, no lo tendría? Tercer punto. Va. Tercer Ah. punto. En ningún pasaje de las Escrituras de la Biblia dice que el cuerpo de Dios, del Padre, es un espíritu. ¿Ya? Ok, Hay un ok, pasaje que ahora te dice hago la Resumo, que pregunta. Dios, Todo Jack. ese, que No, Dios es toda es que esa, espíritu. todo esa, esto es más sencillo que esto, Marco. El Padre no puede tener cuerpo, Dios Padre no puede tener cuerpo, porque Cristo no tiene cuerpo, adaptó naturaleza humana, se encarnó. Segundo, sí. si el Padre tuviese cuerpo físico material, por ende, al Padre ser eterno, también la materia lo sería, por ende estás deificando la materia. Y tercero, la materia no puede ser eterna porque es contingente y es corruptible. Está sujeta a Y empezar la a materia existir es y a dejar... es el efecto de la causa. Sí, y la La materia materia... salió de la ¿Alguien nada. podría leer Juan 4:24, por No, favor? Dios la crea precisamente, y si el Ok, Padre es ok, eterno, pero ¿y no Dios puede qué haber es? creado la materia si es Dios es eterno. nada. ¿Alguien podría Jack, leer bueno, ya Juan te escuchamos, 4:24? ya te escuchamos y ahora danos espacio para poder responderte. Ya dio una cita Parsifal, quiero que por favor alguien la busque y en lo que la buscan, yo solo quería hacerte esta pregunta rapidito, pues no para que me la contestes ahorita, sino que después. Toda esa información, toda esa definición que acabas de darnos, ¿es infalible o falible? Te la dejo allí y ahora vamos a la cita. Adelante. Juan 4:24, por favor. Juan Es que no, 4, estoy ahí. Saca ahí, 24. Listo, espérame, a ver si ya la leo. Dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. ¿Qué pasó ahí, Jack? Lo que pasa es que también cuando tú dices Dios es espíritu, también se dice que Dios es fuego consumidor. Te pregunto a ti, ¿quiere decir el autor que pensaba que Dios era una combinación de elementos químicos que Porque estás proporcionaban haciendo calor y exégesis. brillaban? No, no, es Estás que, haciendo es que exégesis, eso estás es metiendo lo que a ti se te porque canta cuando en la hay, por interpretación eso de te la digo, Biblia. cuando se habla de Ya, eso, Jack, no es que puedes no tú puedes, decir, eso esa dice que es exégesis que espíritu. estás haciendo es mala, Jack. Jack, tú No, diste cuando la dice Sí, cita es ahí espíritu, mal. donde dice es que porque el es un Padre ser es espíritu. espiritual, Sí. es un ser que primeramente es espiritual. Por eso nos manda a nosotros también ser, no dice de la carne, dice Jack, ser en el ¿cómo el Padre espíritu. puede tener cuerpo corruptible si Dios no es corruptible? ¿Jesús tiene un cuerpo corruptible? No, tiene un cuerpo glorioso, pero no es que lo tenga Ah, por ya. naturaleza, Entonces, lo ¿por adaptó. qué? Si el Padre es en el Hijo es en el Padre, y de él desciende él, y No, nosotros también lo tendremos, ¿por qué el Padre no lo va a tener? Jack, ¿el Hijo No te descendió arranques. con cuerpo o se ¿Puedes encarnó leer en de la nuevo? Virgen? Dale, Carlitos. Es que pasa Dios que acá es esto es mucho más sencillo, espíritu hermanito. Vete. y Léanlo de los que nuevo. adoran deben adorar. Dios es Dale. espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Cuando en la Biblia dice que algo es porque es. Punto. Definición de Dios económica, Dios es. Ok. Dice Dios es no es espíritu. un espíritu. Dice Perfecto. es espíritu, no es un Por eso. espíritu. Por eso, con mayor razón, gracias por darme el punto. Con mayor No razón, dice porque que no es, es Si un dijera espíritu, sino que es un por espíritu, esencia. si dijera es gracias, un espíritu,
todavía Gracias tendría por mucho más puntualizar, sustento lo que tú gracias. dices, No, pero si dice dijera es que es un espíritu. espíritu, estaría sujeto, está hablando de su naturaleza. Dios es Y, Dios es es más, espíritu por esencia, y por todavía, ser, sí, y todavía tú lees más abajo que dice, y tenemos que adorar ¿qué? En en espíritu. espíritu y en Ahí está, verdad. entonces, en espíritu y en verdad. ¿Qué es? ¿Y Claro. una verdad qué es? A ver, Jack, Es un concepto vamos a hacer una abstracto o es clase un concepto rápida, material? de artículos, preposiciones, conectores y etcétera. Cuando en la Biblia o en cualquier texto dice es, inmediatamente viene la definición de ese es. No permite definición equívoca. ¿Qué quiere decir eso? Es eso, punto. Cuando dice es como o es para tal cosa, y tenemos cualquier artículo entre medio, o tenemos una preposición entre medio, después del es, y lo que define ese es, podemos sí tener una definición equívoca de lo que tú estás haciendo. Esto es básico, esto es de gramática básica. Y curiosamente aplica también para el griego como para el español. Ahora, Jack, ahí dice Dios es espíritu. Y adorarlo no dice que la adoración es espíritu, dice adorarlo en espíritu y en verdad. Toma otro sentido. Por eso que tú dijiste en principio, que en la Biblia no aparece que el Padre es espíritu. Bueno, aquí tenemos un pasaje, por lo tanto ya mentiste ya. Adelante. No, Es lo un que ser. sucede es que ha creído en algo en lo que lo engañaron. O sea, ni siquiera el cristianismo en general jamás Eso ha me creído refería eso. con Por dar eso yo le razón de pedí, nuestra fe, porque exacto, por los eso yo le mormones pedí toman evidencia esto histórica. es así porque nos lo reveló el Evangelio restaurado, bla, 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 Es bla. subjetivismo. Ese es- Ese Pero es yo ni nosotros siquiera- damos razón el de la fe Corán. de por qué el Ni Padre siquiera, lógicamente ni- no puede ser físico material. El Padre es ilógico si que yo- el Padre sea claro, si físico yo te dijera material. por mi lado, de la nuestra fe completa, el profeta José Smith vio a Dios al Padre y al Hijo. Lo vio como cuerpo. Los vio materialmente. Los vio. Cuando tú dices, no, eso es Con mentira, eso es Mahoma también algo ¿cómo lo sucede algo explicas? similar. ¿Qué hacemos ahí? Sí, a ver, Jack, Que, es lo- un que ejercicio. A argumenten, ver, que argumenten Jack, que argumenten lo que creen Buenas en noches con a ver, todos. pero a ver, Jack, es un ejercicio lógico muy fácil. ¿Tú crees que Dios creó la materia? No, él organizó la materia. Entonces un Entonces, conjunto ¿no de crees que material. Dios sea Esa creador? es la herejía del demiurgo, pero es que ni siquiera Creación piensen es eso. real, Sí, de hecho. pero la Él creación cree, no es, no, es que cree, no, cree en pero un no creatio fue, ex materia, cree que la pero materia no es fue de eterna la y Dios nada, creó a partir de la materia. pero Es no fue de decir, la nada. Entonces, si tú está crees, dándole cualidades de Dios a la materia. exacto, no fue de la nada, fue de Dios. Hermano Heraldo, No, ¿Y eso Dios es de la dónde creatio salió? ex Deus, la creatio ex, hermano ex ¿Y Dios Dios es Deus. eterno. y Dios de dónde salió? Dios es perdón, eterno, perdón un momentito. atemporal. No puede Perdón, haber, un Yo sé, no puede haber A- principio a- y no puede ¿Tú haber crees que a final Dios si lo no hay crearon, Jack? tiempo. ¿Tú crees que a Dios lo crearon, Jack? hermanos, no un lo sé. momentito. ¿Cómo que Voy a no leer lo una cita conoces? bíblica Sí, para el hermano pero Jack. Giovanni, según el argumento, le estaría dando la razón a los testigos de Jehová que piensan y dicen que Jesucristo es creado. ¿Qué No, hacemos no, ahí? él cree que crearon a Dios, a dioses, porque ni siquiera creen en un Dios, creen en tres dioses. Creen que los tres O sea, dioses son creados por ¿cuántos dioses? algo más. Marco, ¿Cuántos si dioses? has prestado atención, Jack dijo que él no cree que Dios creó la materia, él cree que Dios organizó la materia. Cree que O la sea, materia es tremenda eterna herejía. junto con los dioses. ¿Por qué le decimos dioses? Ellos creen en tres dioses. Tres dioses. Yo Bueno, yo quisiera voy a leer una, preguntar, perdón, que lea una cita bíblica. espere un momento, quisiera Espera, preguntarle una Giovanni. cosa. Quisiera preguntarle a Jack, hacer un pequeño ejercicio mayéutico contigo. Cuando uno tiene un cuerpo orgánico, tal y como el que nosotros tenemos, ¿es posible sentir hambre? Nosotros sí sentimos hambre. Correcto, tienes toda la razón. En Jesús, con un cuerpo orgánico inicialmente, ¿es plausible decir que en algún momento sintió hambre? En calidad de humano, seguro que sí. Perfecto, gracias. Ahora ahora que tú dices que Dios tiene un cuerpo, si tal cosa es correcta, esto quiere decir que Dios en algún momento quizás pudo sentir hambre, siguiendo tu razonamiento. ¿Es correcto? Si fue un humano, sí. Vale, entonces vamos a leer Salmos 50 del 12 al 13, que dice lo siguiente. Dios, específicamente Dios hablando. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carnero? O sea, lo que está diciendo ahí específicamente es afirmando la espiritualidad de Dios, que Dios jamás sintió hambre. No Jamás necesita de la sintió materia. hambre. No necesita, No necesita la materia, en otras palabras. Estoy Y de de esa acuerdo. forma se Estoy 100% de sustenta acuerdo. la espiritualidad de Dios. Por lo tanto, Exacto. Dios, Un Dios Dios Padre como tal, según los salmos, no tuvo cuerpo. Y no Hermano no Sendero, tuvo puede cuerpo. leerle, No, puede si no tuvo leerle cuerpo. Ahí Segunda está, de Corintios ahí está 3, sacando ejercicio- una interpretación personal. O sea, si tú aplicas la lógica, si tú aplicas la interpretación, una interpretación coherente, vas a llegar a esa conclusión. hermano Sendero, puede yo leerle quisiera que 2 todavía- de Corintios 3:17.
¿Tienes ahí? Léela. Después quiero hacer una Ya. pregunta. Ya, Bueno, mejor dicho, yo le leo esta parece cita mi pregunta. bíblica y a ver si el hermano Parsifal, Marco o Sendero o el hermano Orlando le pueden explicar, ¿ya? Yo le leo la cita que dice así, segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, la pregunta es, cuando se refiere al Espíritu del Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿De quién Dice, está hablando? repito, Sí, ya te porque escuché. el Señor es espíritu y donde Ujú. está el espíritu del Señor, hay libertad. Exacto. Entonces Cuando el dice Señor es, Espíritu del Señor, ¿de qué Espíritu está hablando? por eso, pero el Señor dice, porque dice aquí, porque el Señor es espíritu. Ujú. ¿Ya? Y donde Sí. está el Espíritu del Señor, que es el Señor, ahí hay libertad. Te pregunto a ti, cuando dice el Espíritu del Señor, ¿a qué Espíritu se está refiriendo? El Espíritu es el Señor, al Espíritu Santo, pero dice el Espíritu, por Excelente, eso, excelente. pero dice aquí, porque el Señor es Espíritu. El Señor es Espíritu. Ahora, si vamos a primera de Juan 4 dice, amados, Pero, perdón, dice, Sí, sí, sí. amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y en Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más claro no puede cantar un gallo. Excelente. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Esa cita también nosotros la enseñamos en la iglesia mucho. El Espíritu del Señor da testimonio del Espíritu. Cuando tú dices el Espíritu, que habla de tu Espíritu, ¿qué Espíritu es el que está hablando de tu Espíritu? ¿Cuál? ¿El Espíritu Te estoy leyendo la cita bíblica, mira. Santo, correcto? ¿O no? Dice, en porque desacuerdo. el Señor es espíritu. ¿Ya? Ujú. Y entonces, ¿Dios es espíritu o no es espíritu? No, pero la cita que tú dices completa, no la cortes. Dice, Por Señor es eso, a ver, Espíritu, dice, traducción. porque y el el Señor es Espíritu Santo. espíritu. Entonces, cuando tú lees esa cita, te das cuenta que nuevamente está dando a entender de que el Señor es espíritu y nos pide a nosotros que espiritualmente tengamos un desarrollo, un apego a Dios, una confirmación espiritual, No. una vida espiritual. No. Entonces, el Señor es espíritu es una característica del Padre, que es No. espiritual, no carnal, que es No. espiritual, no carnal, que es No. espiritual, no carnal, que es No. espiritual, no carnal. Ah, no es carnal, entonces no No tiene es cuerpo. carnal. Gracias por afirmar nuestro punto. Te Sí, acabas sí, de gracias. autorrefutar a ti Ahorita se mismo. Bueno, Sería un voy a- balazo en la pata. quiero que me- Espíritu Mano, Santo es tremendo. un personaje. Uy, uy, Ok, le hago la pregunta a Jack. ¿Qué Le hago pasó? la pregunta. Esta Listo, enseñanza, ya se fue Marco. Ya se Sí, fue. Marco. Se pegó el disparo en la pata él Y, solito, bro. y se fue de la vergüenza. Se pegó el disparo. Uy, no, mano. Sí, Así fue, El pez mano. muere por ¿qué su me lo propia boca. espantaron? dice. ¿Por qué me lo No, no, espantaron? no lo espantamos, él solito se fue porque dice Solo se que fue. dijo que Dios no era carnal. Se pegó el disparo en la pata Era él solito. Es que el espiritual. pez muere por su propia boca. Se Claro. pegó, uy, mano, tremenda. Uy, no.